Muy buen día amigos, a continuación vamos a tratar este tema de Antecámara 22, teoría y práctica sobre las cadenas gnósticas y el cierre magnético. Los últimos temas hemos tratado sobre la integración y habíamos visto que existen dos tipos de integración: la integración con el ser y la integración con el ego. Y toda auténtica escuela de misterios enseña la integración con el ser. En consecuencia, se nos ha enseñado, por ejemplo, que el ser está representado por el árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida es como un mapa con el cual nosotros podemos regresar a la casa de nuestro Padre. También habíamos visto que el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal representaba al sexo, cuya sombra era la fornicación. Y en el caso del árbol de la vida, su sombra es el ego. Y las etapas de integración con nuestro propio ser tienen varios pasos definidos que iremos viendo más adelante a plenitud. El día de hoy vamos a hacer énfasis en la primera etapa, que consiste en el dominio del cuerpo físico y sus 5 centros. Por ello es que inclusive en la clase anterior, con esta clase de la macería que hemos recibido, el sentido de esa práctica está orientado a esa primera etapa de integración con el ser. Y si nosotros vemos los objetivos de la práctica de la macería, tenemos primero que es la salud del cuerpo físico, la curación o el restablecimiento. Como segundo objetivo tenemos el rejuvenecimiento del cuerpo físico, y el tercer objetivo es irnos vinculando con nuestro propio ser, muy especialmente con nuestra Madre Divina. Cuando nosotros escuchamos estos objetivos, seguramente es algo raro o algo extraño, porque nunca nos hemos puesto en relación o nunca hemos tenido relación con nuestro real ser, ni con la parte anímica, y las relaciones que nosotros tenemos con nuestro cuerpo físico muchas veces no son las adecuadas. Por consiguiente, la humanidad tiende hacia la mutación desfavorable, que fue el principio mecánico que vimos la clase anterior. Pero nosotros podemos revertir toda esta tendencia de la humanidad y poner orden en nuestro espacio interior, empezando a hacernos dueños de sí mismos, comenzando por ejemplo con la no identificación, empezando a salir de los procesos en los cuales nosotros nos sentimos identificados. Por ejemplo, cuando una persona discute con su pareja, normalmente se suma a esa discusión las imágenes que tiene grabado en el inconsciente, y la reacción es cada vez mayor, y como consecuencia se pierde más energía, hay mayor desequilibrio y la forma de vivir es inadecuada. Y ahora nosotros podemos revertir esa situación, podemos salir de esos estados poniendo orden en nuestro mundo interno, en nuestra psiquis. Para ello necesitamos hacernos dueños de sí mismos a través de prácticas como por ejemplo la clave de sol, que es una práctica que vamos a ver la clase siguiente. De manera que el día de hoy nos van a entregar esta práctica de las cadenas gnósticas, cuya importancia radica en que primero nos ponemos en relación con nuestro ser, segundo establecemos un vínculo con el centro emocional superior, y tercero comenzamos a salir de esos hábitos inferiores, aunque sea por un instante, y vamos entrando poco a poco en el hábito superior de esta práctica. Las cadenas gnósticas tienen un impacto no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo anímico y en el mundo espiritual. Pero se necesita hacerlo con sinceridad y respetando las leyes. Entonces veamos ahora qué son las cadenas gnósticas. Las cadenas gnósticas son fuentes generadoras de energía magnética que podemos utilizar en diferentes casos, es decir, para obtener fuerza, protección, curación y toda la ayuda espiritual que se requiera.
Cuando hablamos de magnetismo, debemos saber que existen 4 tipos de magnetismo. Uno es el magnetismo diabólico, como por ejemplo cuando se juntan sicarios para asesinar a alguien. Otro es el magnetismo animal, que se da, por ejemplo, cuando se atrae la pareja de alguna especie animal. El tercer tipo de magnetismo es el magnetismo humano, en el cual ya, por ejemplo, la persona comienza a ponerse en el lugar de otra persona, comienza a ser altruista, a ayudar más a las demás personas, es decir, su actuar ya es menos egoico. Y el cuarto tipo de magnetismo es el magnetismo divinal, que realmente nosotros no lo conocemos, pero sí nos podemos aproximar a él en la medida que nosotros, por ejemplo, en una práctica de meditación, fijamos nuestra concentración en nuestro ser interno, en nuestro real ser o en nuestra conciencia. Por consiguiente, estas cadenas son generadoras de esa energía magnética, es decir, se atrae energía de tipo muy especial para ayudar a la humanidad. La cadena se desarrolla o se pone varón, mujer, así sucesivamente hasta completar con los que están presentes y se van tomando de las manos. La derecha da y la izquierda recibe. Entonces se juntan y hacen como un circuito o una cadena de energía, es decir, está presente el polo positivo o el polo activo, que está representado por el varón. También está presente el polo femenino, o el polo, le vamos a llamar pasivo o receptivo, que está representado por las damas. Y está también la fuerza neutra, que viene a ser la energía, que viene a ser también la intención que cada uno de ellos pone en ayudar en algún aspecto en particular, como por ejemplo puede ser obtener curación, obtener protección, etc. Es decir, existen varios tipos de cadenas. Ahora, ¿cómo debemos entender este fenómeno? Con las cadenas se debe trabajar en los santuarios gnósticos para muchos usos mágicos, para consigo mismo, para el desarrollo de poderes internos y para ayudar a la humanidad. Cuando nos referimos a un santuario gnóstico, por ejemplo, nosotros debemos imaginarnos una casa que está completamente ordenada, limpia y donde nos es grato permanecer. Porque si nosotros imaginamos su opuesto, por ejemplo, una casa donde está todo desorden, hay malos olores, etc., hay discusiones, entonces nosotros nos queremos ir de ese lugar. Pero si nosotros imaginamos un lugar así limpio, ordenado, donde la gente va a meditar, a orar, etc., tiene otro tipo de vibración. Así, algo así es un santuario gnóstico. Cuando nos menciona que es para muchos usos mágicos, realmente este tipo de cadenas sorprenden demasiado, porque pueden ayudar no solamente en aspectos de la naturaleza externa, sino también en aspectos de la naturaleza interna, que cubre desde lo físico hasta lo espiritual. Por eso en el primer párrafo se menciona cualquier ayuda espiritual que se requiera. Y cada vez que nosotros realizamos esta práctica, nosotros estamos ingresando en este principio inteligente de la reciprocidad. Es decir, que comenzamos a entrar en la ley, el que da, recibe. Por eso es que menciona para consigo mismo. Porque toda ayuda que nosotros damos, es obvio que por ley también seremos ayudados. Esta reciprocidad es muy importante porque nos ingresa en la ley del gran servicio. La ley del gran servicio es como obtener monedas de tipo especial justamente para poder pagar por esa ayuda que uno pretende recibir en las cadenas. Al ingresar a este principio de la reciprocidad, estamos empezando a salir de los principios mecánicos del vampirizar y recibir. Efectivamente, nosotros solamente nos hemos acostumbrado a recibir y muy poco a dar, sobre todo en este aspecto anímico y espiritual. Y estamos acostumbrados a extraer, por ejemplo, de la naturaleza diferentes elementos, solamente vampirizar.
y no recibir o reponer o pensar en la naturaleza. Generalmente esto se debe al comportamiento egoísta del ser humano. Inclusive muchas veces se tiene mascotas o se tiene incluso plantas, pero solamente en función a uno mismo. Es decir, solamente se piensa en uno, ni siquiera se piensa en la planta o en su bienestar o en cómo está o en ponerle algo de agua, cambiarle de tierra, etc. Igual sucede con las mascotas, muchas veces están olvidadas en las azoteas y solamente entonces se espera recibir y no dar. Y eso nos lleva, ya sabemos, a la parte de la ley del magnetismo inferior que hemos visto anteriormente. Pasemos a ver ahora cómo se desarrollan las emociones de tipo superior. El conocimiento de este tipo de trabajo, de tipo físico-psicológico, es capaz de obrar sobre el nivel del ser y dar como resultado el nacimiento de la comprensión. Cualquiera de nosotros puede conocer las ideas planteadas por la gnosis, pero conocer no es comprender. Bien, entonces este es un tipo de trabajo muy especial, como habíamos mencionado, tiene un impacto que sorprende. Tal impacto es de orden físico, anímico y espiritual. Y cuando mencionamos que puede incluso pasarnos a un nivel de ser superior, efectivamente, si nosotros dejamos hábitos inferiores y empezamos a realizar hábitos superiores, obviamente que el nivel de ser de la persona cambiaría. Debemos tener en cuenta que a mayor nivel del ser, mayor grado de comprensión, porque la comprensión es ir más allá de la mente. E ir más allá de la mente implica mayor actividad de la conciencia. Por eso es que menciona que cualquiera puede conocer. Bueno, conocer está, ya hemos visto, en un nivel intermedio. La comprensión es una palabra exigente y es algo que justamente habíamos visto en Antecámara 1, que para comprender pues tenemos que ir mucho más allá de la mente, por ejemplo, a través de una meditación. Los requisitos que se necesitan para hacer esta práctica es, primero, pues estar en un estado de meditación o meditativo, quiere decir que debería ser posterior a una meditación con el cuerpo físico relajado y muy concentrados. Buscar que la mente no interfiera, es decir, estar concentrados en nuestro real ser. Toda práctica gnóstica debería realizarse en el tercer estado de conciencia, es decir, de recuerdo de sí. Es decir, cuando nosotros tenemos presente a nuestro real ser. Esto del recuerdo de sí, la clave del sol, es algo que vamos a ver en la clase siguiente, justamente por la razón que estamos planteando aquí en este momento. Otro aspecto fundamental es esto del verbo. Ya sabemos que una palabra disonante, una palabra, por ejemplo, en alto volumen, un grito, asusta o enoja. Pero una palabra armoniosa, pues el resultado es que calma, tranquiliza. Por consiguiente, tenemos que considerar mucho el verbo. Es decir, por ejemplo, no gritar o no estar a destiempo, porque implicaría que no estamos concentrados. Debemos de tratar de seguir lo que se está mencionando en la cadena, tanto en la mente, en nuestro corazón, visualizando, con la voluntad, con la imaginación. Es decir, debe haber una intersección entre la imaginación, la voluntad y el verbo. Como mencionamos, el verbo es la intención, es la expresión tanto de la imaginación como de la voluntad. El verbo entonces representa esa tercera fuerza que logra justamente el objetivo que se está buscando al realizar esa cadena. Otro requisito fundamental es que aquella persona que está enferma o indispuesta siempre debe ir al medio, porque una cadena es muy semejante a un circuito electrónico. Imaginemos el polo positivo, polo negativo, la línea que va hacia un foco. Si algún interruptor está abierto, entonces la luz nunca se va a prender.
Pero si está cerrado, todos tienen la misma intención, se obtiene la luz. Es decir, en este caso se obtendría la ayuda por parte de la divinidad. Bien, en conclusión mencionaremos que estas cadenas gnósticas son un tipo de práctica muy especial que normalmente se hacen de manera presencial, pero dadas las circunstancias en que nos encontramos, también se pueden hacer a distancia, porque lo que cuenta es esa intención, que realmente la imaginación, la voluntad se expresen en ese verbo, en ese objetivo. No importa si están a distancia, se puede generar ese campo magnético, porque de lo que se trata es de desarrollar un campo magnético que justamente atrae la ayuda divinal para lograr cualquier objetivo de curación, de sanación o de fuerza, de protección para la humanidad. No es para uno mismo, sino para la humanidad. Bien, eso es todo por el día de hoy. Les vamos a dejar como tarea esta base bíblica de Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20. Y como lectura, el libro Educación Fundamental en el capítulo 12. Muy bien, entonces ahora vayamos a la parte práctica. Bien, a continuación nos ubicamos y nos preparamos para la práctica del día de hoy, sentados con la columna lo más vertical posible, las manos sobre los muslos, cerramos nuestras vistas y nos interiorizamos. Vamos a realizar 3 inhalaciones, reteniendo y luego exhalando profunda y tranquilamente. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Una vez más, inhalamos, retenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos, retenemos y exhalamos. Bien, a continuación vamos a llevar nuestra concentración hacia el centro mismo de nuestro corazón y cada uno de nosotros realizará una oración con sus propias palabras, pidiendo ayuda para ser guiado, ser asistido en esta práctica que vamos a realizar. Bien, seguidamente vamos a visualizar nuestro cuero cabelludo y permitimos que se relaje, que se distensione. Igualmente visualizamos nuestro rostro, nuestro cerebro y dejamos que se relaje y que se distensione. Igualmente nuestro cuello, todos nuestros brazos, antebrazos, manos, toda la parte superior de nuestro cuerpo, la observamos y dejamos que se relaje, que se suelte. Igualmente observamos la parte inferior de nuestro cuerpo, todos los muslos, piernas y pies, y visualizamos cómo se distensionan, cómo se relajan profundamente. Ahora, a continuación, vamos a llevar toda nuestra atención
hacia nuestros órganos creadores y los vamos a visualizar como dos lagos de fuego, uno de color amarillo brillante y el otro de color azul brillante, muy intenso, que suben en forma de 8 hasta el cerebro y luego al corazón. Inhalamos Ham. Bien, suficiente. A continuación llevaremos toda nuestra atención hacia el entrecejo y realizaremos el mantra del día de hoy. Inhalamos. Suficiente. Ahora guardemos silencio unos instantes, muy alertas, muy atentos, guardemos silencio. Suficiente. Oremos
oremos a nuestro Padre Eterno, a nuestra Madre Divina, para que seamos asistidos, seamos guiados y seamos ayudados en todo momento, ya sea de día o ya sea de noche, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Bien, eso es todo por el día de hoy. Ya en la sesión en tiempo real realizaremos entre todos los asistentes la cadena de irradiación de amor. Hasta la próxima.